Dios te bendiga, amado hermano. Hoy quiero meditar bajo el tema Principios para ganar tu batalla. Vamos a la palabra del Señor en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 14 y 15, donde dice de la siguiente manera: Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: Oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. La victoria constituye siempre el objetivo principal en cualquier guerra. La victoria es sencillamente lograr con éxito el resultado que se desea en la solución de un conflicto. En teoría, se dice que se lucha para obtener un resultado favorable. Según los expertos, la guerra es un proceso dinámico. Es una lucha física, pero también moral. La misma no cesará a menos que uno de los dos combatientes decida rendirse ante el otro. Los involucrados en una guerra necesitan ser tácticos, estratégicos y operacionales. Deben conocer la manera cómo defenderse del enemigo, pero también la forma con la que atacarán. Oh querido hermano, ¿quién de nosotros en un momento determinado no se ha encontrado involucrado en una fuerte guerra en diferentes áreas? Por tanto, los cristianos deben saber cómo resistirán y enfrentarán a la vez a su adversario el diablo para poder ganar. Quizás ahora mismo estás enfrascado en una gran batalla por tu salud, por tu matrimonio, por tus hijos, por tu economía o por alguna otra razón importante para tu vida y necesitas escuchar con urgencia esta palabra. Presta atención. Déjame decirte que los principios que usted escuchará hoy fueron extraídos de libros de guerra con sus impresionantes tácticas usadas para ganar. Pero además, el pasaje descrito en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, confirman los mismos principios de cómo enfrentar las guerras y las amenazas de guerras que se levantan contra cada uno de nosotros como individuo, como familia y como pueblo de Dios. Veamos hoy, bajo el prisma de la palabra, tres principios claves que necesitamos para ganar las guerras que enfrentamos contra el enemigo de nuestras almas. Primer principio: para ganar una guerra se necesita reconocer la capacidad objetiva para el combate. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 1 al 3 nos dice: Pasad estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra, y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: Contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra al rey Josafat. No eran pocos, era una gran multitud de enemigos que venía a destruirlos. Algunos vinieron de inmediato a darle el aviso al rey del peligro que corría él y su pueblo. Aquí encontramos la realidad de un conflicto, una adversidad que Israel y su rey tenían que enfrentar en ese momento. Me imagino que fue muy duro para Josafat escuchar aquella noticia y pensar cuál sería el modo de salida de aquella situación. El rey tuvo miedo. Cuando somos atacados por el enemigo, la situación se puede volver muy dura. Al levantarse una guerra en nuestra contra, el temor humano es completamente natural, porque detrás de cualquier batalla son fuerzas espirituales las que se esconden y luchan en nuestra contra. Efesios capítulo 6, versículo 12 nos dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si hablamos de capacidad para la lucha, lo primero que necesitamos reconocer no es nuestra capacidad, sino nuestra incapacidad. Debemos reconocer ante Dios que para nada somos competentes. Tal confianza para la victoria en cualquier área de la vida la tenemos solo mediante Cristo para con Dios. Nos dice 2 de Corintios capítulo 3 versículo 5: No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Josafat
reconoció que para esta batalla ante su enemigo no tenía capacidad humana ninguna, y este fue su primer y gran paso en el éxito para lograr su victoria. Es verdad que Josafat fue presa de un sentimiento negativo, el temor, pero este sentimiento no lo impulsó a huir ni esconderse de sus enemigos deprimido, sino que fue impulsado a hacer lo correcto, ir ante su Dios, aquel que tenía la fuerza, aquel que tenía la capacidad y le daría la estrategia para su victoria. El temor puede venir, pero no es conveniente permanecer en esa posición. Usémoslo como puente para acudir a aquel que nos da la victoria. Dice Jeremías capítulo 17, versículo 7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. No podemos pretender salir a la guerra sin antes reconocer en dónde está depositada nuestra confianza y sobre quién reposa nuestra capacidad para el combate. Depositemos nuestra confianza solo en Dios. En Él está la capacidad objetiva para ganar el combate. Segundo principio, para ganar una guerra se necesita además reducir los medios de resistencia del enemigo. Segundo libro de Crónicas capítulo 20 del versículo 1 al 3 y el 4 nos dice: y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá, y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Un gran conocedor y estratega militar expresó en una ocasión una sencilla receta para alcanzar victoria en una guerra. Si deseas superar a tu enemigo, tienes que igualar tus iniciativas contra su poder de resistencia. En el ámbito militar, el concepto tradicional de ganar una guerra se basa en reducir los medios de resistencia del enemigo. Esto se logra desgastando su fuerza hasta el punto de convertirlo en ineficaz. El truco es destruir o desgastar las capacidades del enemigo o intentar neutralizar o lograr la parálisis del mismo. La pregunta ahora es: ¿cómo neutralizar, paralizar o desgastar las fuerzas de nuestro enemigo, el diablo? Si somos sinceros, él es constante y resistente en sus ataques, pero la victoria en la guerra consiste en quebrantar la voluntad del enemigo. Escuche bien, la guerra es una lucha de estrategias y de fuerza. Por tanto, debemos saber que para lograr reducir los medios de resistencia del enemigo sería el producto de un meticuloso entrenamiento. Cada soldado tiene su entrenamiento personal y colectivo para lograr resultados favorables en el combate. Ningún soldado que se respete a sí mismo se enfrentaría a una guerra si antes no ha tenido un excelente entrenamiento físico. En la guerra se necesita correr, saltar, arrastrarse, y para ello se requiere de fuerza adquirida en el entrenamiento. Pero recuerde, querido hermano, la diferencia está en que nuestra guerra es espiritual. Por tanto, nuestra acción como hijos de Dios en este sentido consiste en entrenarnos día a día en la sujeción, en la humillación y la oración. Los hijos de Dios debemos grabar esta frase bien sencilla: las guerras de un cristiano solo se ganan de rodillas. En el versículo 3 nos dice que el rey Josafat enfrenta esta guerra con un acto de humillación, oración y de ayuno. Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Él puso el ejemplo a todos con su propia devoción personal. Él no llamaría al pueblo de Judá a buscar al Señor de una manera que él no hizo. Josafat llamó a la nación a expresar su humildad y dependencia total en Dios a través de un ayuno público. Escucha bien, querido hermano, el líder y el pueblo que busque a Dios, por muy dura que sea la situación, puede esperar que Dios hará grandes cosas. Josafat mostró que tenía una confianza más elevada en Dios que en sus propios recursos militares. De esta forma, sometiéndose, humillándose y orando a su Dios, podría reducir a cero la resistencia del enemigo en sus ataques. Debemos saber que el diablo odia la sujeción a Dios, la humillación y la oración de un cristiano. Por eso es normal ver todos los obstáculos que le pone a diario para que no lo hagan. Aprender y desarrollar un estilo de vida de sujeción, humillación y oración
se convierte en una fuente de poder espiritual significativo para luchar nuestras duras batallas. Queremos que Dios obre, pero no queremos hacer la parte que nos corresponde. Dice la Biblia: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de nosotros. También nos dice: humillaos bajo la poderosa mano de Dios y Él os exaltará. Ten presente que la oración eficaz del justo puede mucho. Sí, queridos hermanos, reduzcamos los medios de resistencia de nuestro enemigo. Tercer principio: para ganar una guerra se necesita evaluar los logros y contundencia en la batalla. Ganar una guerra es hacer una evaluación de los resultados obtenidos después de cada combate, teniendo en cuenta el número de bajas, cantidad de prisioneros capturados o territorio ganado. Es lo que dice en una guerra quién es el ganador. Por eso es preciso tener en cuenta, en primer lugar, quién es el que peleará por nosotros, para entender siempre cuáles han sido los resultados o logros de todas sus batallas. En cada batalla debemos traer a la memoria la autoridad y los hechos realizados por Dios. En medio de su sujeción, humillación, ayuno y oración, Josafat recordó: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No están en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham tu amigo para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamamos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Luchar para ganar produce perspectiva futura. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 14 al 17 dice: y estaba allí Hazael, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd, Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. No habrá que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quieto y ved la salvación de Jehová con vosotros. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Evidentemente, ganar una guerra muchas veces puede tomar cierta cantidad de tiempo, pero llegará el momento en que experimentarás un rotundo cambio, cambios palpables y medibles en el presente, y en eso consiste la contundencia en nuestra guerra. Esta es la etapa más difícil, el esperar, pero debemos entender que el tiempo nuestro y el de Dios son muy diferentes, y es aquí donde aprendemos a depositar en nuestro corazón esta preciosa promesa: Dios sí responde, pero en su tiempo. Jeremías 29:11 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Leemos en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Entonces Josafat puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Oh querido hermano, no sé cuál puede ser tu batalla hoy, pero estoy aquí para decirte con toda autoridad del cielo que Jehová peleará por ti esa batalla. Solo debes confiar, descansar, someterte a Dios, humillarte y orar, y verás tu resultado favorable. ¿Por qué? Porque Él te ha dado esos principios clave para ganar tu batalla. Dios te bendiga, tu pastor y amigo Noel Cardoso Mayoral.
alumbras mi oscuridad. La montaña frente a mí la echas al profundo mar. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. Ganas todas mis batallas, afirmas mis pies en la roca. Cuando paso por las aguas, a mi lado tú estás. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanto mi bandera, mi salvación llegó. Hay victoria en el nombre de Cristo. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. No es con fuerza ni poder, es con su Santo Espíritu. No es por vista, es por fe. Hay victoria en el nombre de Cristo, hay victoria en medio del desierto. Levanta